Soy César González, asesor fotográfico de Duque Fotografía. Hoy vamos a hablar de trípodes. Hay distintos trípodes en el mercado, podríamos reducirlos fácilmente en los trípodes compactos, donde tanto el trípode como su soporte están en una sola pieza, y los trípodes que podríamos llamar trípodes profesionales, donde pues, podemos conseguir de forma separada lo que es el soporte o la parte que es el trípode y luego su cabezal o rótula. Dentro de los trípodes compactos podemos encontrar algunos de unos tamaños bastante reducidos que nos permiten pues, llevar fácilmente con nosotros en nuestra mochila. Igualmente pues algunos incorporan, aunque sean en tamaño reducido, incorporan rótulas de gran maniobrabilidad, como es la de este caso, que podemos utilizar fácilmente para cambiar su posición con ningún problema. Dentro de esos trípodes pequeños también encontramos algunos que no tenemos esa facilidad, no es tan dinámica la forma de trabajo, pero sí que tenemos la opción de ir cambiando la posición de nuestros elementos fácilmente. A la hora de elegir un trípode tenemos que tener en cuenta el precio de nuestra cámara. O sea, no es lo mismo una cámara reflex profesional que una cámara compacta, lo que diferencia muchísimo el trípode al cual se la vamos a poner. Una clasificación que podemos hacer de los trípodes es la robustez que tienen y el peso que pueden soportar. Por ejemplo, este trípode que vemos que es bastante práctico porque lo podemos hacer reducir y llevarlo fácilmente con nosotros, sin embargo su resistencia nos conlleva a utilizar cámaras pequeñas. Por ejemplo, sería el trípode ideal para cámaras compactas. Nos daría muy buena estabilidad con este tipo de cámaras y podríamos trabajar fácilmente con ellas. Este trípode que tengo aquí es el ideal, pero para un tipo de cámaras más grandes, tipo de cámaras más pesadas. Este es un trípode más robusto, aguanta muchísimo peso y aguantará fácilmente la cámara con sus accesorios, dándonos bastante estabilidad y bastante control sobre ella misma. Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de comprar un trípode, de elegir un trípode, es la altura de trabajo. Si bien decimos, ¿yo para qué quiero un trípode de más de 1,80 o más de 2 metros? Pues sí, es importante a la hora de, por ejemplo, trabajamos en la naturaleza, donde no vamos a tener un piso llano, donde vamos a tener que ponernos encima de una roca y será necesario que nuestro trípode consiga muchísima más altura de la que normalmente trabajamos. Si nosotros, por ejemplo, proyectamos el trípode aquí, nos permitiría subirnos en una ladera de una montaña y poder acceder igualmente a la cámara. También hay que tener en cuenta nuestro campo de visión o el campo de visión que queremos representar en la imagen. Si nosotros normalmente, cuando tenemos la cámara en la mano, fotografiamos a esta altura, sería ideal pensar que nuestro trípode nos permita fotografiar exactamente a la misma altura, para que nuestro campo o nuestro punto de vista no varíe. Hay otros trípodes en el mercado que podríamos llamar trípodes compactos o mini trípodes, ¿vale? Estos trípodes nos permiten poner cámaras en lugares donde no es necesario que tengamos tanto soporte o tanta robustez, por ejemplo, en una mesa de trabajo o simplemente pues, en un pequeño mostrador o a través de una ventana, donde no necesitamos tanto soporte y además el espacio sea limitado. Estos trípodes, la mayoría de ellos se pueden todavía recoger más y pueden ocupar fácilmente un pequeño espacio dentro de nuestra maleta de equipo. En los trípodes compactos está incorporado tanto el mecanismo de soporte, lo que es el trípode en sí, como el mecanismo de manipulación, el mecanismo de control, que es conocido como rótula. En los trípodes un poco más profesionales, un poco más robustos, lo que es el trípode viene separado, terminaría aquí en un plato, y a partir de este plato nosotros podríamos elegir el tipo de rótula que se adecue más a nuestras necesidades. Unas muy comunes pues son las tipo joystick, que es como esta, donde simplemente pulsando un botoncito pues liberamos el control y podemos luego asegurar. Tenemos esta versión de esa forma, o tenemos esta otra versión que hace exactamente lo mismo. Presionamos y liberamos el control y en cuanto soltamos ya el trípode se hace estable. El más común o la rótula más común de uso es la rótula de 3 ejes. Es esta rótula que nos permite manipular la cámara
como pueden ver, en un eje, en otro eje y en un tercer eje. ¿Vale? Esta sería una de las rótulas más versátiles que podríamos encontrar en el mercado. Y una de las facilidades, o algo que es bastante común y necesitado por todos los usuarios, es poder cambiar de una toma horizontal a una toma vertical, simplemente con hacer un pequeño movimiento. Hay rótulas aún más específicas para fotografía macro, para fotografía panorámica e incluso para fotografía astronómica.